El asunto que trataremos a continuación es el de la traducción y la intertextualidad. A la hora de abordar este tema nos han surgido una serie de incógnitas, como por ejemplo, ¿hasta qué punto están relacionadas la traducción y la intertextualidad? ¿Cuál es el papel del lector en todo esto? ¿Supone el mismo trabajo para el lector que para el traductor en lo que a la intertextualidad se refiere? En los próximos minutos intentaremos dar respuesta a estas preguntas. Antes de hablar sobre traducción e intertextualidad, trataremos de explicar estos dos conceptos a partir de definiciones de diferentes autores. También realizaremos un recorrido a través de la historia y la evolución de ambos términos. Distinguiremos los diferentes tipos de traducción e intertextualidad que existen hoy en día. Plantearemos la labor de la intertextualidad como herramienta en el proceso de traducción. Y finalmente analizaremos el papel del lector de textos traducidos. Como ya he dicho antes de hablar sobre la traducción y la intertextualidad, vamos a explicar estos dos conceptos a partir de definiciones de diferentes autores. Bell distingue tres sentidos en el término traducción. Podemos referirnos al concepto abstracto de la traducción, al proceso mental o al proceso producto de dicha operación. Si consideramos la traducción como un proceso mental entre lenguas, hay dos tendencias entre los autores. Hay unos que reivindican el carácter comunicativo, es decir, que se traduce el sentido y no el texto, donde destacamos a Vinay y Darbelnet y a Saleskovich. En la otra posición encontramos a los que defienden su carácter textual, por ejemplo, Catford y House. Este último autor, House, resalta el contexto sociocultural, al nombrar la semántica y la pragmática. Pone de manifiesto que una traducción es un puente cultural, le da importancia a la recepción de la traducción y a su finalidad. Hattin y Mason plantean que la traducción es un proceso comunicativo que tiene lugar en un contexto social. Para Snell-Hornby, la traducción es un acto transcultural, idea en la que coinciden también Hewson y Martin, al definir la traducción como una ecuación cultural y al traductor como un operador cultural. Reis y Vermeer hacen hincapié en el hecho de que el principio dominante de toda traslación es su finalidad, como para Knorr, que la traducción es un acto comunicativo, cuyo criterio fundamental es la funcionalidad. La traducción como concepto abstracto ha tenido su evolución a lo largo de la historia. A continuación, resumiremos tratando de nombrar los datos más relevantes. Pues bien, durante miles de años la traducción era una práctica oral. Con la aparición y consolidación de la escritura comenzó una etapa, cuyos primeros testimonios conocidos datan del siglo VIII a.C. Pero es Cicerón quien marca el comienzo de la traducción en Occidente. Este autor es reconocido por sus críticas sobre la traducción y por proponer el debate de la traducción literal frente a la traducción libre. En la Edad Media, los intérpretes cumplían un papel fundamental en la sociedad, ya que la lengua internacional era el árabe y se necesitaban latinistas, romancistas e intermediarios arabófonos. Existía una dicotomía entre la manera de traducir los textos religiosos, es decir, las Sagradas Escrituras, que defendían la traducción literal, frente a la manera de traducir los textos profanos, que era una traducción no servil al original. El descubrimiento de la imprenta en el Renacimiento hizo resurgir una nueva clase de lectores. Los traductores se multiplicaban y se hacían notar en sus obras mediante las cartas a los lectores de los libros traducidos, en los que justificaban su opción traductora. La traducción adquirió una categoría de género literario. En el siglo XVII surge una manera de traducir llamada Lasvel infidel, que permitía al traductor hacer adaptaciones lingüísticas y extralingüísticas para que la traducción quedara más bonita. Durante el siglo XVIII creció el interés por las lenguas extranjeras debido a un incremento del intercambio intercultural, que llegaría a su culmen en el siglo XIX. Se tradujeron obras contemporáneas y exóticas. En la primera mitad del siglo XX proliferó la interpretación consecutiva, simultánea y la traducción automática. Se publicaron libros de carácter teórico sobre la traducción y se crearon diferentes escuelas de traducción. En la segunda mitad del siglo XX, los estudios sobre traducción se centran en encontrar un sistema y una teoría moderna de la traducción. El otro concepto a introducir es el de la intertextualidad. La intertextualidad surgió como fenómeno contradictorio al formalismo ruso que apoyaba la idea de que el texto era un conjunto autosuficiente. Umberto Eco defendía que era imposible no influenciarse de otros textos al escribir. El término intertextualidad lo acuñó Julia Kristeva allá por el año 1968, tras la reinterpretación de los escritos de Bakhtin. Para ella, la intertextualidad es una característica universal de la literatura, a la que siempre se ha recurrido.
A partir de los años 80 se comenzaron a distinguir dos corrientes científicas en torno a este ámbito. Los no intertextualistas, que opinaban que la intertextualidad es una característica inherente de las fuentes, y los intertextualistas, para los que sí que ofrece nuevas posibilidades de análisis literario. La propia traducción constituye una práctica intertextual al haber dos textos en diálogo, o incluso puede que antes de iniciar el diálogo el texto original ya hablara con otros textos anteriores a su creación. Ahora vamos a hablar de los tipos de traducción y los tipos de intertextualidad. Tipos de intertextualidad existen 9, entre los que distinguimos la intratextualidad, que relaciona un texto concreto escrito por un autor con otros textos del mismo. La extratextualidad, que relaciona un texto con otros similares no escritos por el mismo autor. La interdiscursividad, que relaciona semiológicamente un texto literario y otras formas de arte como la pintura. La metatextualidad, que relaciona de forma crítica la relación que existe entre dos términos. La paratextualidad, que relaciona un texto con otros de su periferia textual. La architextualidad, también conocida como relación genérica, es la que relaciona textos basándose en características comunes del género literario, subgéneros y clases de textos. La hipertextualidad es toda relación entre el hipertexto y el hipotexto. La hipotextualidad, que también ha descrito Ganet, es la relación que une el hipotexto con el hipertexto. La intertextualidad de época se basa en la identidad epistémica de una misma época, une de forma estructural y temática textos coetáneos. En cuanto a los tipos de traducción, existen 7 tipos. Encontramos la traducción literaria, que traduce textos literarios, tanto en prosa como en cuentos, novelas, obras de teatro, como en verso, poesía. La traducción audiovisual, que se divide en 3 subtipos, puede ser la subtitulación, que consiste en traducir los subtítulos que aparecen en las películas o vídeos, el doblaje, que regraba las voces de los actores en otro idioma, y la voz en off, que superpone las voces traducidas a las originales, siendo estas de un volumen más bajo. Encontramos también la traducción comercial, que se encarga tanto de traducir textos publicitarios como de adaptar mensajes publicitarios a un mercado específico. La traducción certificada, que es la usada en organismos tanto públicos como privados para los trámites oficiales. La traducción musical, que está relacionada con la traducción literaria y se encarga de la traducción de óperas, vídeos musicales, letras de canciones. La traducción para organizaciones internacionales traduce documentos para agencias e instituciones internacionales y entidades administrativas. Y la traducción especializada, que reúne las traducciones de textos de referencia a consulta, los cuales por lo general manejan un lenguaje y una terminología especializada. Se encarga así también de los textos científicos, financieros, jurídicos, legales, técnicos y académicos. Para hablar sobre la intertextualidad en el proceso de traducción, empezamos por el planteamiento. En el proceso de traducción se presenta la necesidad de emplear textos auténticos de la cultura meta como herramienta. Basándonos en el concepto de intertextualidad, se propone una tipología de textos auxiliares que puede servir de guía en el análisis del texto base y la producción del texto meta. A lo largo de los años, los traductores han reflexionado sobre las estrategias a seguir en el proceso de traducción. Se presentaron 2 formas opuestas. Una era reproducir todas las características formales del texto original y la otra ajustar el texto a las necesidades especificativas del público meta. Algunos optaron por elegir uno de los 2 tipos, mientras que otros decían que la decisión dependía del tipo textual o del tema que se trata. Otros seguían las normas traslativas de su época, es decir, la idea general de lo que debería hacer un traductor fiel. Cuando el objetivo es trasladar una interacción comunicativa desarrollada en la cultura base a un público de la cultura meta, la función general del texto traducido es metatextual. En estos casos puede ser necesario que el traductor explique ciertos aspectos de esta comunicación en notas a pie de página u otros paratextos para facilitar la comprensión. En estas traducciones, llamadas traducciones documento, los lectores de la cultura meta no participan directamente en la interacción con el emisor del texto base, sino que son una especie de observadores de una interacción ajena. Por otra parte, puede ocurrir que el objetivo sea producir un instrumento comunicativo que se necesita para una interacción en la cultura meta.
En este caso, los receptores de la cultura meta no suelen ser conscientes de que están leyendo una traducción porque el texto debe ser aceptable y funcionar como cualquier texto producido en la cultura meta para un público de esa misma cultura. Esto es una traducción instrumento, pensada para lograr el mismo efecto o similar del texto original. Es decir, el traductor tiene que decidirse por una u otra estrategia. Tiene que conocer las condiciones de traducción vigentes en la cultura meta para cualquiera de los dos tipos. Los traductores que viven en la cultura meta habrán adquirido la capacidad de anticipar el efecto que puede tener el texto meta sobre sus receptores por experiencia, pero el resto de traducciones que no disponen de esta experiencia tienen que estudiar las normas y convenciones de estilo de la otra cultura. Si hablamos de la valla que supone la cultura dentro de la traducción, los traductores emplean una de las dos estrategias de trabajo. Pueden empezar por una traducción esbozo y después mejorarla hasta que el resultado se corresponda con el grado de perfección requerido. Este procedimiento parece ser el más seguro, pero tiene la desventaja de que incluso después de 2 o 3 pasos de mejora, la valla cultural permanece y es difícil saltar una valla cuando está demasiado cerca. Si permanece en este lado de la valla, la traducción seguirá siendo un texto propio de la cultura base, aunque en lengua meta. La otra se podría caracterizar como un salto por encima de la valla cultural, a la cultura meta, desde donde se realizan algunos movimientos atrás para volver a acercarse al texto base. La desventaja aquí puede ser que algunos detalles del texto origen se pierdan en el salto. Conviene, después de acercarse a la cultura meta, mirar hacia atrás para recuperar los elementos que falten para producir una traducción adecuada. En cuanto a la intertextualidad como concepto clave en la producción del texto meta, podemos observar varios tipos de relación intertextual entre los textos. Esta puede ser relaciones genéricas que existen entre todos los textos pertenecientes a un género, a diferencia de los que forman parte de otro género, relaciones temporales entre todos los textos producidos en un momento determinado, a diferencia de los producidos antes o después, o relaciones de registro entre todos los textos que representan un registro estilístico determinado. El modelo propuesto en el gráfico 1 puede completarse como se observa en el gráfico 2. Sea cual sea el propósito comunicativo, un texto traducido entrará en el repertorio de la cultura meta, llegando a formar parte del sistema intertextual correspondiente. Al mirar el gráfico 2, nos damos cuenta de que los dos textos origen y meta forman parte de un sistema de relaciones intertextuales. Esto significa que se puede pronosticar el impacto que el texto meta tendrá en la nueva cultura. Si pensamos en cómo adquirir una competencia textual contrastativa, lo primero que hay que hacer es definir este término. La competencia textual comparativa es la capacidad de contrastar los rasgos culturales de las convenciones textuales o comunicativas en dos culturas. Para llevar a cabo esto, debemos seguir diferentes parámetros generales que pueden tener distintas formas en las dos culturas. Es importante destacar que la competencia textual comparativa no se puede basar en la lingüística o en la gramática contrastativa, que compara los sistemas de dos lenguas, sino que tiene que observar lo que pasa en la comunicación real, empleando como parámetros de comparación la forma, la frecuencia, la distribución de los actos comunicativos y poniendo énfasis sobre las preferencias culturales con respecto a ciertas formas de expresión. Los textos auxiliares en el proceso de traducción pueden ser, por ejemplo, textos de referencia, que se han diseñado con el propósito específico de ofrecer información lingüística o extralingüística, mientras que los textos auxiliares se han producido para otros fines comunicativos, pero se usan como fuentes de información en el proceso de traducción. Estos textos auxiliares incluyen traducciones previas, textos informativos y textos paralelos. Los textos paralelos se definen como textos auténticos, no traducidos, elegidos de entre los textos del repertorio textual de la cultura meta, porque representan el género al que debe ajustarse el texto meta. La mayoría de los problemas de traducción que surgen hoy en día se han resuelto de una u otra manera antes. Analizar traducciones previas y utilizar memorias de traducción que ofrecen traducciones de segmentos textuales son posibles soluciones. Por ejemplo, traducir refranes puede ser una tarea complicada si la lengua meta no tiene un equivalente. Cuando esto ocurre, podemos lograr la función fática mediante otro procedimiento textual, como por ejemplo dirigirnos directamente a los destinatarios.
La información pragmática incluye, por ejemplo, el conocimiento fático del tema, el bagaje general y cultural, y las presuposiciones acerca del desarrollo más reciente del objeto de referencia. Otro aspecto pragmático que suele causar dificultades con los conocimientos sobre la cultura base que pueden presuponerse en los destinatarios del texto meta. Para resolverlo, podemos ayudarnos de textos de autores de la cultura meta, destinados a lectores de la misma cultura, analizando las referencias culturales explicadas y los procedimientos usados para integrar las explicaciones en el texto sin que dificulten la lectura. En el análisis de textos paralelos se basa en la intertextualidad, como hemos visto más arriba. En los géneros altamente estandarizados, el texto paralelo puede ofrecer incluso ciertas formulaciones o fórmulas prefabricadas que se pueden transferir sin más cambios en la traducción, como veremos en el ejemplo siguiente. En un caso así, podríamos incluso hablar de un texto modelo con forma específica de texto paralelo. Estos textos modelos son particularmente útiles en las primeras fases de la formación, cuando el dominio de la lengua extranjera todavía no está muy desarrollado en los alumnos. ¿Cómo almacenar los datos hallados en el análisis de textos paralelos en un fichero? Pues bueno, este fichero tiene 4 partes en un solo alfabeto. Encontramos un fichero temático en el cual se almacenan los datos lingüísticos acerca de un tema, un fichero lingüístico-cultural que sirve para perfeccionar la competencia en ambas lenguas y culturas de trabajo, un fichero traductológico para los problemas de traducción y las soluciones encontradas y un fichero terminológico. Para explicar la relación que existe entre la intertextualidad y el receptor de un texto, utilizaremos la teoría del escopo, formulada por el lingüista Hans Berger. Esta teoría consiste en un concepto que se centra en la importancia de trasladar a la perfección el mensaje que quiere transmitir el texto origen para que el lector del texto meta lo reciba. Siempre hay que tener en cuenta si en el lector de la traducción se va a alcanzar el objetivo comunicativo y hasta qué punto el lector a quien está dirigida la traducción va a entender la realidad transcrita. La función de una traducción depende del conocimiento, expectativas y valores de los lectores del texto traducido, siempre influidos por su propia cultura. Es aquí donde reside la relación que afirmamos que existe entre la intertextualidad y el lector, ya que, igual que el traductor se documenta y relaciona el texto a traducir con otros textos de la misma época o autor, el lector, cuando se le presenta un texto, lo relaciona, a veces de manera inconsciente, con otros textos que haya leído anteriormente y con la base cultural de la que disponga. Sería bueno ejemplificar nuestra hipótesis con la traducción a la lengua rusa de la obra cervantina Don Quijote de la Mancha, de Masalkir y Lubimov, y los diversos cambios que se tuvieron que realizar para que fuera entendida en la lengua meta. En primer lugar, sobre todo en la traducción de textos literarios, nos encontramos con el problema de los culturemas. Los culturemas son elementos presentes en el texto origen que existen en la comunidad que emplea la lengua de partida, pero que no tiene equivalente exacto en la lengua de llegada, y cuya traducción literal hace imposible la comprensión. Desde el momento en el que mencionamos la palabra comunidad, ya estamos poniendo de manifiesto el importante papel que tiene el lector dentro del mundo de la intertextualidad y la traducción. El Centro de Estudios Cervantinos publicó un libro en 2011 titulado Don Quijote entre las nieves, la transmisión al ruso de culturemas españoles, en las traducciones de Masalkir y Lubimov, en el que se desarrollan las diversas variaciones de vocabulario que se tuvieron que realizar durante la traducción de la obra maestra de Cervantes, para posibilitar el entendimiento en la lengua de llegada. Algunas de estas variaciones léxicas son, por ejemplo, animales y topónimos, ya que las lenguas poseen un rico vocabulario para describir la realidad y cada idioma se adapta a las condiciones en las que habita el pueblo que lo habla. También encontramos ropaje, costumbres y creencias, que en este caso son referidas a la vida española entre los siglos XVI y XVII, así como frases hechas y juegos de palabras. Por todo esto, se evidencia que el lector tiene un papel importante dentro del mundo de la traducción y que, por tanto, influye así en la intertextualidad. Como conclusión, una vez realizado este proceso de investigación, podemos dar respuesta a las cuestiones planteadas al inicio. Traducción e intertextualidad son dos fenómenos que van íntimamente ligados. No podemos imaginarnos uno sin el otro. El fin de la traducción es hacer llegar una determinada información a un público de una cultura diferente. Por ello, el papel del lector es fundamental y, por ende, tener en cuenta desde el principio la recepción del texto.
En cuanto al trabajo que deben desempeñar tanto el traductor como el lector, no existe una división nada clara. Como hemos visto, el traductor debe tener muy en cuenta la cultura a la que se está dirigiendo y los conocimientos que puede o no presuponer que dicha cultura posee. Pero por otra parte, cuando el lector se encuentra leyendo un texto de una cultura base diferente, también debe ser consciente de que seguramente encuentre ciertos rasgos completamente distintos. A raíz de esto, y para finalizar, nos surge una pregunta que nos gustaría dejar en el aire para que todos podamos reflexionar acerca de ella. Y esta pregunta ¿es posible al fin y al cabo una traducción perfecta?